Mi nuera me dijo que si no dejaba de meterme en su vida, me iba a meter en un asilo. Así, directo. Me dijo que esta casa era de mi hijo, no mía, y que ella estaba harta de aguantarme. Sentí que se me apretaba el pecho, como si no pudiera respirar. Le vi en los ojos que lo decía en serio. Mi propio hijo estaba ahí parado sin decir nada, mirando al piso. Y en ese momento entendí que podía perderlo todo. Mi casa, mi familia, mi único hijo. Que después de todo lo que había hecho por ellos, podía terminar sola, en un lugar donde nadie me conoce. Antes de contarte todos los detalles, quiero dar las gracias por cada comentario que dejan. Cada vez veo más gente de todos lados escribiendo, y eso me ayuda a saber que no estoy sola en esto. Por favor, compartan esta historia. Para que entiendas cómo llegué hasta ese momento, necesito que sepas cómo empezó todo. ¿Cómo era nuestra vida antes de que las cosas se pusieran tan mal? Porque nada de esto pasó de un día para otro. Cuando mi hijo me dijo que se iba a casar, yo me alegré. De verdad me alegré. Llevaba 5 años con ella y yo pensé que finalmente iba a tener la familia que siempre soñé. Una nuera, quizá nietos después. Alguien más en esta casa que había estado tan vacía desde que mi esposo se fue. Mi hijo me preguntó si podía ayudarlo con el enganche de una casa. Y yo no dudé ni un segundo. Le di todo lo que tenía ahorrado. 20 años juntando dinero. Se lo di porque era mi hijo y porque pensé que así iba a poder verlo todos los días, que no iba a estar sola otra vez. La casa quedó a nombre de mi hijo. Eso me pareció bien. Era su casa, su matrimonio, su vida. Pero desde el principio yo sabía algo que ella no sabía. Mi hijo ganaba bien, pero no lo suficiente para pagar la hipoteca completa. Me lo dijo una noche antes de la boda. Me dijo que necesitaba que yo le ayudara con los pagos, pero que no le dijera nada a ella. Que no quería que ella supiera que no podía solo. Y yo acepté. Acepté porque era mi hijo y porque así él me necesitaba. Empecé a pagar 70% de la hipoteca cada mes y él pagaba el resto. Al principio, todo fue bien. Nos llevábamos bien ella y yo. Yo cocinaba, limpiaba, hacía las compras. Me decía que le ayudaba mucho. Mi hijo trabajaba hasta tarde y yo pensé que estaba siendo útil, que estaba ganándome mi lugar en esa casa. Pero empecé a notar que cuando yo sugería algo, ella ponía esa cara de que estaba aguantando algo. Yo le decía que sería mejor poner las toallas en este closet en vez de ese. Y ella sonreía, pero con los labios apretados. Le decía que el sofá se vería mejor contra la otra pared. Y ella me decía que sí, pero después se lo decía a mi hijo, cuando pensaban que yo no escuchaba. Le decía que por qué su mamá no podía dejarlos decidir solos. Empezaron a ver estos momentos incómodos. Yo llegaba a la sala y ellos dejaban de hablar. Yo entraba a la cocina y ella agarraba su teléfono y se iba a otra habitación. Mi hijo empezó a preguntarme si podía tocar antes de entrar a su cuarto. Yo no entendía por qué. Era mi casa también. Bueno, no legalmente, pero yo estaba ahí. Yo estaba pagando para que ellos pudieran vivir ahí, aunque ella no lo supiera. Un día ella me dijo que por qué no salía más con mis amigas, que me hacía falta tener mi propia vida. Lo dijo como si estuviera preocupada por mí, pero yo sabía lo que realmente estaba diciendo. Estaba diciendo que me fuera, que los dejara solos. Y yo sentí algo en el estómago. Algo que me recordó cuando mi esposo empezó a alejarse de mí, cuando empezó a llegar tarde, cuando dejó de tocarme, cuando dejó de verme. Y yo no iba a dejar que eso pasara otra vez. No con mi hijo. Tengo que contarte algo que pasó hace mucho tiempo para que entiendas por qué hice lo que hice. ¿Por qué me aferré tanto a mi hijo? ¿Por qué el dinero se convirtió en mi forma de asegurarme de que no me iban a dejar?
Mi esposo me dejó cuando mi hijo tenía 8 años. No se murió. No fue un accidente. Se fue. Eligió irse. Llegó un día del trabajo y me dijo que se había enamorado de alguien más. Le pregunté quién era y no me quiso decir. Solo empacó sus cosas mientras yo lloraba en la sala y mi hijo escuchaba todo desde su cuarto. 3 semanas después me enteré por una vecina. Mi esposo se había ido a vivir con mi prima. Mi prima que venía a mi casa, que comía en mi mesa, que cargaba a mi hijo cuando era bebé. Me acuerdo que fui a verla. Toqué la puerta del departamento donde estaban viviendo y ella abrió. La vi ahí parada y no podía creer que era real. Le pregunté cómo pudo hacerme eso. Me dijo que lo sentía, pero que no había sido planeado, que simplemente pasó. Como si eso hiciera que doliera menos. Mi esposo salió detrás de ella y me dijo que me fuera, que ella había tomado su decisión, que ya no me amaba, que probablemente nunca me había amado de verdad. Volví a mi casa y mi hijo estaba sentado en las escaleras esperándome. Me preguntó si papá iba a volver. Le dije que no. Me preguntó si era su culpa. Le dije que no, pero la verdad es que yo tampoco sabía ya qué pensar. Solo sabía que me había quedado sola con un niño, sin dinero suficiente, sin familia que me apoyara porque todos tomaron el lado de mi esposo. Decían que seguramente yo había hecho algo mal, que los hombres no se van así porque sí. Empecé a trabajar doble turno. Dejaba a mi hijo con la vecina y cuando llegaba a casa él ya estaba dormido. Los fines de semana trataba de compensar, de ser mamá y papá al mismo tiempo. Pero veía cómo me miraba, cómo esperaba algo de mí que yo no sabía cómo darle. Y yo sentía que lo estaba perdiendo también. Que él también se iba a ir algún día y yo iba a quedar completamente sola. Entonces empecé a hacer cosas. Pequeñas cosas que lo hacían necesitarme. Le hacía toda su comida favorita, le lavaba su ropa, aunque él ya tenía edad para hacerlo, le ayudaba con su tarea, aunque él pudiera solo. Y cuando él quería salir con amigos, yo le decía que mejor nos quedáramos juntos, que yo había trabajado toda la semana para estar con él. Y él se quedaba. Siempre se quedaba, porque mi hijo es bueno. Mi hijo no me iba a dejar como su papá me dejó. Ahorré cada centavo durante 20 años. Trabajé hasta que mi cuerpo me dolía. Me negué cosas para poder guardar ese dinero. Y todo ese tiempo yo tenía una sola idea en la cabeza. Cuando mi hijo se casara, yo le iba a dar ese dinero. Le iba a dar todo para que me necesitara, para que no se fuera lejos, para que no me dejara sola otra vez. ¿Y funcionó? Mi hijo aceptó el dinero. Mi hijo se quedó conmigo. Hasta que llegó ella y empezó a quitármelo. Los primeros meses ella fue amable, me daba las gracias cuando yo cocinaba, me preguntaba si necesitaba algo del súper. Pero yo veía cómo miraba cuando yo acomodaba cosas en la casa, cuando yo movía sus cosas para limpiar, y empecé a notar que ella las volvía a poner donde estaban, como si estuviera marcando territorio. Un día llegué de hacer las compras y había comprado todo lo que siempre comprábamos. Las mismas marcas de siempre. Mi hijo siempre había comido esa marca de cereal. Pero ella empezó a sacar las cosas y me dijo que había hecho una lista de las cosas que necesitaban. Me preguntó si la próxima vez podía comprar solo lo de la lista. Le dije que yo sabía qué comprar, que llevaba años haciéndolo. Me dijo que lo sabía, pero que ahora ella también vivía ahí y tenía sus preferencias. Lo dijo suave, pero yo escuché lo que realmente quería decir, que era su casa ahora, que yo tenía que seguir sus reglas. Empecé a hacer cosas a propósito, pequeñas cosas que me recordaban que yo también importaba ahí. Reorganicé la cocina cuando ella no estaba. Los platos donde yo siempre los había tenido. Las ollas en el gabinete que tenía más sentido. Llegó y vi cómo abría el gabinete equivocado buscando algo. Me preguntó si había movido las cosas. Le dije que sí, que así estaba mejor organizado. Vi cómo apretaba la quijada, pero no dijo nada. Solo esperó a que yo me fuera y volvió a poner todo como estaba. Entonces hice algo más grande. El cuarto de invitados estaba horrible. Las paredes tenían un color feo que ella había elegido, un gris que hacía que todo se viera triste. Contraté a alguien para que lo pintara mientras ellos estaban en el trabajo.
un color lindo, amarillo suave. Gasté mi propio dinero. Cuando llegó ese día casi grita. Me preguntó quién había pintado el cuarto. Le dije que yo, que se veía mucho mejor ahora. Me dijo que no podía creer que hubiera hecho eso sin preguntar, que era su casa. Le dije que yo también vivía ahí, que yo también tenía derecho a que la casa se viera bonita. Y entonces dije algo que no debía haber dicho. Le dije que además yo estaba ayudando a pagar la casa. Mi hijo se puso pálido. Ella me preguntó qué quería decir con eso. Mi hijo le dijo que no era nada, que lo hablaran después. Esa noche escuché cómo discutían. Ella le gritaba que por qué su mamá decía que estaba pagando la casa. Él le dijo que yo ayudaba un poco con algunos gastos. ¿Un poco? Como si 70% fuera un poco. Ella le dijo que no quería mi dinero, que se las podían arreglar solos. Él no le dijo la verdad. No le dijo que sin mi dinero iban a perder la casa. Solo le dijo que ya estaba todo arreglado y que no se preocupara. Pero yo sabía que ella sí estaba preocupada. Y yo sabía que ahora ella me veía diferente. Después de eso, ella empezó a cambiar conmigo. Ya no era amable. Cuando yo le hablaba, me contestaba con 1 o 2 palabras. Cuando yo entraba a un cuarto, ella se iba. Empezó a cocinar ella y a guardar la comida sin ofrecerme. La primera vez pensé que había olvidado. La segunda vez entendí que era a propósito. Le pregunté a mi hijo qué estaba pasando. Me dijo que le diera tiempo, que ella estaba ajustándose. ¿Ajustándose a qué?, le pregunté. Él no me contestó. Empezó a invitar a sus amigas cuando yo estaba en la casa. Al principio yo me quedaba en mi cuarto para darles privacidad, pero un día bajé por agua y las escuché hablando en la sala. Una de sus amigas le preguntó cómo iba con su suegra. Ella se rió, una risa falsa. Dijo que era complicado, que vivir con suegra no era lo que había planeado para su matrimonio, que se sentía como si estuviera en la casa de su suegra y no en su propia casa. Sus amigas le dijeron que tenía que poner límites, que no podía dejar que su suegra controlara todo. Y ella dijo que lo estaba intentando, pero que yo hacía todo difícil. Me quedé ahí parada con mi vaso vacío. Sentí que me temblaban las manos. No subí por el agua, solo volví a mi cuarto. Y esa noche me quedé despierta pensando en cómo ella me veía, pensando en que yo no era su suegra. Yo era el problema. Yo era lo que estaba mal con su vida. Y me dio rabia. Me dio rabia porque yo lo había dado todo. Porque sin mí, ella y mi hijo no tendrían nada. Y ella estaba ahí riéndose de mí con sus amigas como si yo fuera una carga. Entonces decidí que si ella me iba a hacer sentir como una carga, yo le iba a recordar por qué no podía librarse de mí tan fácil. Empecé a estar más presente, a sentarme en la sala cuando ella estaba ahí, a preguntarle cosas que sabía que la irritaban, a comentar sobre cómo hacía las cosas. No era malo lo que decía, solo pequeñas cosas, que la comida estaba un poco salada, que había una mejor forma de doblar las toallas, que el piso no estaba bien trapeado en las esquinas, y veía cómo se tensaba cada vez, cómo respiraba profundo antes de contestarme. Y yo sabía que estaba ganando algo. No sabía qué exactamente, pero algo. Mi hijo me jaló un día aparte. Me dijo que ella se estaba quejando de mí, que le había dicho que yo era muy crítica con todo. Le pregunté si era cierto, si yo era muy crítica. Él se quedó callado. Le dije que solo estaba tratando de ayudar, que si ella no quería mi ayuda, que me lo dijera directamente. Él me dijo que eso era justo lo que ella quería hacer, pero que él le había pedido que no lo hiciera, que tuviera paciencia conmigo. Y ahí me di cuenta. Mi hijo me estaba defendiendo, pero no porque pensara que yo tenía razón. Me estaba defendiendo porque sentía que tenía que hacerlo, porque yo era su mamá, y eso me dolió más que si me hubiera dicho la verdad. Las cosas siguieron empeorando. Ella dejó de hablarme completamente. Solo se comunicaba conmigo a través de mi hijo. Le decía a él
que me dijera que por favor no moviera sus cosas, que por favor no entrara a su cuarto, que por favor tocara antes de bajar si ellos estaban en la sala. Y yo me sentía como una extraña en la casa que yo estaba pagando. Entonces empecé a hacer más cosas. Contraté a alguien para que cambiara las plantas del jardín, para que pusiera las que a mí me gustaban. Ella llegó y vio todo diferente. No me dijo nada a mí. Le gritó a mi hijo. Le dijo que esto ya era demasiado, que su mamá estaba descontrolada, que necesitaban hacer algo antes de que esto se pusiera peor. Esa noche escuché cómo hablaban. Ella le dijo que yo necesitaba irme, que esto no estaba funcionando. Mi hijo le dijo que no podía echarme, que yo era su mamá. Ella le dijo que no estaba diciéndole que me echara, solo que me ayudara a encontrar mi propio lugar. Mi hijo le preguntó cómo iban a pagar eso, y ella dijo que ellos no tenían que pagar nada, que yo era una adulta, que yo podía pagar mi propio lugar. Y mi hijo no le dijo la verdad. No le dijo que sin mi dinero ellos no tenían para pagar su lugar. Se quedó callado, y yo supe que las cosas estaban llegando a un punto donde algo iba a explotar. Los últimos meses antes de que todo explotara fueron raros. Había esta tensión en la casa que se sentía en el aire. Ella y yo no nos hablábamos. Mi hijo se veía cansado todo el tiempo. Yo sabía que él estaba en medio y que eso lo estaba consumiendo. Pero tampoco podía dejarlo ir. No podía simplemente irme y perder a mi hijo otra vez. Ya había perdido mucho en mi vida. No iba a perder esto también. Ella empezó a salir más, a quedarse fuera hasta tarde. A veces llegaba después de que mi hijo ya se había dormido. Yo la escuchaba entrar. La escuchaba caminar despacito tratando de no hacer ruido. Y me preguntaba dónde había estado, con quién había estado, si estaba buscando una forma de sacar a mi hijo de mi vida para quedarse sola con él, si estaba metiéndole ideas en la cabeza contra mí poco a poco. Una tarde llegó temprano y yo estaba en la sala. Pasó junto a mí sin decir nada, como siempre. Pero esta vez algo en mí se rompió. Le pregunté si íbamos a seguir así para siempre, si nunca me iba a volver a hablar. Se detuvo, se volteó y me miró. Y vi algo en sus ojos que no había visto antes. No era enojo, era algo peor. Era desprecio. Me dijo que no tenía nada que hablar conmigo. Le pregunté por qué. Me dijo que yo sabía por qué, que dejara de hacerme la víctima, que todos sabíamos que yo era el problema. Le dije que yo no era el problema, que yo solo quería estar cerca de mi hijo. Me dijo que ahí estaba el problema, que yo no dejaba que mi hijo tuviera su propia vida, que lo mantenía dependiente de mí. Y eso me dolió, porque en el fondo yo sabía que tenía razón, pero no iba a admitirlo. Le dije que ella era la que estaba tratando de alejarlo de mí, que ella era la que tenía un problema. Me dijo que ya no iba a seguir con esta situación, que iba a hablar con mi hijo y que íbamos a resolver esto de una vez por todas. Esa noche mi hijo llegó tarde, más tarde de lo normal. Cuando llegó, ella ya estaba esperándolo. Yo estaba en mi cuarto, pero dejé la puerta entreabierta. Los escuché hablar. Ella le dijo que necesitaban hablar. Él sonaba cansado. Le preguntó si podía esperar. Ella dijo que no, que esto tenía que ser ahora. Le dijo que su mamá tenía que irse, que ya había sido suficiente. Mi hijo le preguntó a dónde iba a ir. Ella dijo que eso no era su problema, que yo era una adulta y que podía arreglármelas. Mi hijo le dijo que no era tan fácil. Ella le gritó, le dijo que nada era fácil con su mamá, que llevaba años aguantando, que ya no podía más. Mi hijo no dijo nada por un rato, y entonces dijo algo que hizo que se me helara la sangre. Dijo que iba a hablar conmigo, que íbamos a encontrar una solución, y yo supe que la solución que él tenía en mente no era la que yo quería. Supe que él estaba eligiendo, y que tal vez no me iba a elegir a mí. Los siguientes días fueron horribles. Mi hijo evitaba estar en la misma habitación conmigo. Cuando yo le preguntaba si estaba bien, él solo decía que sí. Pero yo lo conocía. Conocía esa cara que ponía cuando estaba tomando una decisión difícil. Y yo sabía lo que venía. Sabía que iba a tener que hacer algo.
que iba a tener que protegerme porque si él me dejaba, yo no tenía nada más. No tenía familia, no tenía amigos cercanos, solo tenía a mi hijo. Y si lo perdía iba a quedar completamente sola otra vez, como cuando su papá se fue, como cuando todos me abandonaron. Entonces tomé una decisión. Decidí que si iba a caer, no iba a caer sola. Si ellos iban a sacarme, iba a asegurarme de que supieran exactamente lo que estaban perdiendo. Y eso fue lo que desencadenó todo lo que vino después. Llegó el día. Mi hijo me pidió que nos sentáramos a hablar. Los tres. Yo sabía lo que venía. Lo vi en su cara, en la forma en que me miraba. Nos sentamos en la sala. Yo en el sillón, ellos en el sofá frente a mí, como si fueran un equipo y yo fuera el enemigo. Mi hijo empezó a hablar. Me dijo que esto no estaba funcionando, que necesitábamos encontrar una solución. Yo le pregunté qué tipo de solución. Él no me contestó. Fue ella quien habló. Me dijo que había encontrado un departamento que yo podía rentar, que estaba cerca, que podía visitarlos cuando quisiera. La miré y no podía creer lo que estaba escuchando. Le pregunté si estaba diciéndome que me fuera. Ella dijo que sí, así, sin rodeos, que esta situación no estaba funcionando para nadie, que yo necesitaba mi propio espacio y que ellos necesitaban el suyo. Le pregunté a mi hijo si él pensaba lo mismo. Él se quedó callado. Solo me miró. Y en ese silencio yo tuve mi respuesta. Le dije que no, que yo no me iba a ir. Ella se rió, una risa que me dio escalofríos. Me dijo que no estaba pidiendo mi opinión, que esta casa era de mi hijo y que si él decidía que yo tenía que irme, yo tenía que irme. Le pregunté a mi hijo si eso era lo que él quería. Él empezó a decir algo, pero ella lo interrumpió. Me dijo que si no dejaba de meterme en sus vidas, me iba a arrepentir, que si era necesario me iba a meter en un asilo. Sentí que el pecho se me apretaba. Le pregunté si estaba amenazándome. Me dijo que no era una amenaza, era una promesa. Y entonces yo dije lo que había estado guardando durante 5 años. Les dije que no podían echarme, que sin mí no tenían nada. Me preguntó de qué estaba hablando. Le dije que mi hijo no podía pagar esta casa solo, que yo había estado pagando 70% de la hipoteca desde que se casaron. Mi hijo se puso pálido. Ella lo miró. Le preguntó si eso era verdad. Él no dijo nada. Solo bajó la mirada. Y ella entendió. Entendió que llevaba 5 años viviendo una mentira, que la casa que pensaba que era suya nunca había sido realmente suya, que yo había estado controlándolo todo desde el principio. Me miró con tanto odio que sentí miedo. Me dijo que yo era una manipuladora, que había usado el dinero para controlar a mi hijo, para mantenerlo atado a mí. Y tal vez tenía razón, pero yo le dije que sin ese dinero no tendrían dónde vivir, que si yo dejaba de pagar, iban a perder la casa. Ella le gritó a mi hijo, le preguntó por qué no le había dicho, por qué la había dejado creer que él podía solo. Mi hijo no contestó, solo se quedó ahí sentado con la cabeza entre las manos. Ella se paró y me dijo que esto no se iba a quedar así, que iba a encontrar la forma de sacarme de sus vidas, aunque tuvieran que vender la casa, aunque tuvieran que empezar de cero, pero que yo ya no iba a ser parte de sus vidas. Y se fue a su cuarto, dando un portazo. Mi hijo se quedó ahí sentado. Le pregunté qué iba a hacer. Me dijo que no sabía, que necesitaba pensar. Y en ese momento yo supe que había cometido un error, que había revelado mi única carta y que ahora ellos iban a buscar la forma de quitármela. Las siguientes semanas fueron una pesadilla. Ella no me dirigía la palabra, ni siquiera me miraba. Mi hijo estaba distante. Yo trataba de hablar con él, pero él me evitaba. Decía que necesitaba tiempo. ¿Tiempo para qué?, le preguntaba. Nunca me contestaba. Y entonces empezaron a pasar cosas raras. Un día llegó a la casa una trabajadora social. Me dijo que habían recibido una llamada anónima,
que alguien estaba preocupado por mi bienestar. Me hizo preguntas: si me sentía segura en la casa, si tenía acceso a mi dinero, si alguien me estaba controlando. Le dije que todo estaba bien, que no entendía de qué estaba hablando. Ella me dejó su tarjeta. Me dijo que la llamara si necesitaba algo. Cuando se fue, le pregunté a mi hijo si sabía quién había llamado. Me dijo que no, pero yo sabía que estaba mintiendo. Empecé a notar que mi teléfono estaba en lugares diferentes, como si alguien lo hubiera movido. Revisé y vi que habían estado revisando mis mensajes, mis llamadas, mis correos. Le pregunté a ella si había tocado mi teléfono. Me ignoró. Le pregunté a mi hijo. Me dijo que no sabía de qué le estaba hablando. Pero yo sabía. Sabía que estaban buscando algo que pudieran usar contra mí. Entonces mi hermana me llamó. No habíamos hablado en años, desde lo del divorcio. Me preguntó si estaba bien. Le pregunté por qué me llamaba. Me dijo que mi nuera la había contactado, que le había dicho que estaba preocupada por mí, que yo estaba actuando extraño, que tal vez necesitaba ayuda. Mi hermana me preguntó si eso era verdad. Le dije que no, que mi nuera estaba inventando cosas. Ella se quedó callada. Me dijo que tuviera cuidado, que si las cosas estaban mal, que buscara ayuda, y colgó. Empecé a asustarme. Me di cuenta de que ella estaba haciendo algo, estaba construyendo algo contra mí, pero no sabía qué exactamente. Empecé a guardar todos mis documentos importantes en un lugar seguro, mis estados de cuenta, los recibos de los pagos de la hipoteca, todo lo que probaba que yo había estado ayudando, porque sentía que iba a necesitarlo. Mi hijo finalmente me habló. Me dijo que habían decidido algo, que iban a empezar a pagar ellos la hipoteca completa, que ya no necesitaban mi ayuda. Le pregunté cómo iban a hacer eso. Me dijo que iban a buscar la forma, que él iba a pedir un aumento, que ella iba a empezar a trabajar más horas. Le pregunté qué iba a pasar conmigo. Me dijo que podía quedarse por ahora, pero que eventualmente tenía que buscar mi propio lugar. Le pregunté cuánto tiempo tenía. Me dijo que no sabía, que dependía de qué tan rápido pudieran ajustarse. Y yo sentí que el suelo se abría debajo de mí. Sentí que lo estaba perdiendo, que después de todo lo que había hecho lo estaba perdiendo de todas formas. Entonces, ella empezó con otra cosa. Cuando yo salía, ella entraba a mi cuarto. Lo sé porque dejaba cosas marcadas, pequeñas cosas. Un libro en un lugar diferente, una gaveta que yo sabía que había dejado cerrada. Y un día encontré algo que me heló la sangre. Encontré una cámara, pequeña, escondida entre mis cosas. La saqué y la miré y entendí. Ella me estaba grabando. Estaba grabando lo que yo hacía en mi propio cuarto. Fui y la confronté. Le mostré la cámara. Le pregunté qué estaba haciendo. Me dijo que no sabía de qué le estaba hablando, que probablemente yo la había puesto ahí y lo había olvidado, que tal vez estaba confundida. Y lo dijo con esa sonrisa que me hizo entender que ella sabía exactamente lo que estaba haciendo y que no le importaba que yo lo supiera. Le dije a mi hijo, le mostré la cámara, le dije que su esposa me estaba espiando. Él me miró a ella. Ella le dijo que yo estaba inventando cosas, que estaba paranoica, que tal vez necesitaba ver a un doctor. Mi hijo me miró y vi duda en sus ojos. Duda sobre mí, su propia madre. Y eso fue lo que más me dolió, que él ya no me creía, que ella había logrado voltear a mi hijo contra mí. Empecé a sentirme atrapada en mi propia casa. Cada vez que salía de mi cuarto sentía que ella me estaba observando, esperando a que yo hiciera algo mal, algo que ella pudiera usar. Dejé de bajar a comer, me quedaba en mi cuarto la mayor parte del tiempo y aún así no me sentía segura, porque sabía que ella estaba planeando algo grande, y yo no sabía cómo detenerla. Un día mi hijo me preguntó si estaba bien. Le dije que no, que su esposa me estaba haciendo la vida imposible. Le dije que tenía que elegir, ella o yo. Él me miró con tristeza, me dijo que no podía hacer eso. Le dije que ella sí me estaba haciendo elegir, que ella era la que estaba causando todo esto.
Y él me dijo algo que nunca voy a olvidar. Me dijo que tal vez las dos teníamos razón, que tal vez las dos estábamos mal y que él ya no sabía qué hacer. Todo explotó en una tarde de viernes. Yo estaba en la sala tratando de ver televisión, tratando de sentir que todavía vivía ahí. Ella llegó con sus amigas. No me avisó, solo llegaron. Y cuando me vieron ahí, una de ellas preguntó en voz baja si yo siempre estaba en la sala. Ella dijo que sí, que no había privacidad en esa casa, que su suegra siempre estaba en todos lados, metida en todo, y lo dijo lo suficientemente alto para que yo lo escuchara. Lo dijo queriendo que yo lo escuchara. Me paré. Le dije que esta también era mi casa, que tenía derecho a estar en la sala. Me dijo que legalmente esta casa no era mía, que estaba aquí por lástima, porque mi hijo era muy bueno y no me echaba a la calle. Le dije que sin mi dinero esta casa no existiría. Se rió. Me dijo que ese era el problema, que yo usaba el dinero como arma, como forma de controlar. Sus amigas se veían incómodas. Una de ellas dijo que tal vez era mejor que se fueran, pero ella dijo que no, que esto se tenía que resolver ahora. Me dijo que había hablado con un abogado, que me podían sacar legalmente, que el hecho de que yo hubiera ayudado con dinero no me daba ningún derecho sobre la casa. Le pregunté si mi hijo sabía que estaba haciendo esto. Me dijo que sí, que él estaba de acuerdo. No le creí. Llamé a mi hijo. Él no contestó. Lo llamé otra vez. Nada. Y entonces ella me enseñó su teléfono. Me enseñó un mensaje de mi hijo, un mensaje donde él le decía que hiciera lo que tenía que hacer, que él la apoyaba. Y yo sentí que todo se derrumbaba. Me senté, sentí que no podía respirar. Me dijo que tenía 2 semanas para empacar mis cosas. 2 semanas para encontrar un lugar y que si no me iba por mi cuenta iban a hacerlo legalmente. Le pregunté cómo podían hacer esto después de todo lo que yo había dado. Ella me dijo que eso era exactamente el problema, que yo daba pero solo para controlar, que todo lo que yo hacía venía con condiciones, con expectativas, y que ellos ya no podían vivir así. Le grité, le dije que ella me había quitado a mi hijo, que yo había sido una buena madre, que lo había dado todo por él. Ella me dijo que ese era el problema, que yo había dado todo, pero nunca lo había dejado ser libre, que lo había mantenido atado a mí con culpa y con dinero, y que ahora mi hijo finalmente se estaba liberando. Le dije que ella era una manipuladora, que ella era la que había metido ideas en la cabeza de mi hijo contra mí. Me dijo que yo era la que había estado manipulándolo toda su vida, que ella solo le había abierto los ojos. Empecé a llorar de rabia, de dolor, de miedo. Le dije que si me echaban iban a perder la casa, que sin mi dinero no iban a poder. Ella me dijo que no me preocupara por eso, que ya lo tenían resuelto, que sus papás les iban a ayudar. Y ahí entendí. Entendí que ella había planeado todo, que había estado esperando el momento correcto, que había construido su caso contra mí poco a poco y que ahora ya tenía todo lo que necesitaba para sacarme. Le dije que me iba a arrepentir, que esto no se iba a quedar así. Ella me preguntó qué iba a hacer, demandarlos. Le dije que sí, que iba a pelear. Me dijo que peleara lo que quisiera, que la ley estaba de su lado. Y entonces dijo algo que me heló. Me dijo que además ella tenía evidencia. Evidencia de que yo no estaba bien, de que estaba actuando de forma errática, de que representaba un peligro. Le pregunté qué evidencia. Me dijo que eso lo iba a saber cuando llegáramos a corte. Sus amigas se fueron. Yo me quedé ahí sentada en la sala. No sé cuánto tiempo pasó. Mi hijo llegó. Lo vi entrar y sentí que ya no lo conocía. Le pregunté si era verdad, si de verdad quería que me fuera. Me miró y vi dolor en sus ojos, pero también vi determinación. Me dijo que sí, que esto no podía seguir, que necesitábamos distancia. Le pregunté cómo podía hacerme esto, después de todo lo que había hecho por él. Me dijo que ese era el problema, que yo siempre le recordaba lo que había hecho por él, como si él me debiera su vida, y que él ya no quería vivir así. Le dije que sin mí, él no habría tenido nada. Me dijo que tal vez hubiera sido mejor así, que tal vez si yo no hubiera dado tanto,
él hubiera aprendido a valerse por sí mismo, que tal vez no estaría tan atado, tan dependiente. Y yo me di cuenta de que ella tenía razón en algo. Yo sí lo había mantenido dependiente, pero no a propósito. Bueno, tal vez sí a propósito, pero era porque tenía miedo, miedo de perderlo como perdí todo lo demás. Le dije eso. Le dije que tenía miedo, que cuando su papá se fue yo quedé destruida y que lo único que me mantuvo viva fue él, que si él también me dejara yo no tenía nada. Él me dijo que eso no era su responsabilidad, que él no podía cargar con mi soledad, con mi dolor, que él tenía que vivir su vida. Y yo sabía que tenía razón, pero no podía aceptarlo, porque aceptarlo significaba quedarme sola otra vez. Entonces pasó a lo que no me esperaba. Mi hijo me dijo que ella no era la única que pensaba que yo necesitaba ayuda, que él también estaba preocupado. Me preguntó cuándo había sido la última vez que había hablado con alguien aparte de ellos, cuándo había salido a hacer algo por mí misma. Y yo no tuve respuesta, porque la verdad era que no tenía nada más. No tenía amigos, no tenía vida, solo los tenía ellos. Y eso, me dijo, era parte del problema. Me dijo que había hablado con su tía, mi hermana. Le había contado lo que estaba pasando y ella le había contado cosas de cuando él era niño, de cómo yo no lo dejaba ir a casas de amigos, de cómo yo siempre encontraba razones para que se quedara conmigo, de cómo yo lloraba cuando él decía que quería hacer algo sin mí. Y él nunca lo había visto así. Nunca había visto que esos eran patrones, patrones que venían de mucho antes de que ella llegara. Le dije que yo solo quería protegerlo. Me dijo que no, que yo quería controlarlo y que había una diferencia. Me dijo que ahora él entendía por qué su papá se había ido. Eso me dolió más que todo lo demás. Le pregunté qué quería decir. Me dijo que su papá le había hablado. Después de años sin hablar, su papá lo había contactado y le había contado cosas sobre nuestro matrimonio, sobre cómo yo era, sobre cómo yo lo asfixiaba, sobre cómo yo hacía que todo fuera sobre mí, y que él había tratado, pero no pudo más. Le grité. Le dije que su papá era un mentiroso, que me había traicionado con mi prima, que me había dejado con un niño. Mi hijo me dijo que eso era verdad, que su papá había hecho algo horrible, pero que eso no significaba que yo fuera inocente, que según su papá yo había sido controladora desde antes, que siempre quería saber dónde estaba, con quién estaba, que revisaba su teléfono, que hacía escenas si él salía con amigos, y que eventualmente él se cansó. Y sí, había sido cobarde, había elegido mal, pero yo también lo había empujado a ese punto. No podía creer lo que estaba escuchando. Le pregunté si me estaba culpando porque su papá me dejara. Me dijo que no, que su papá era responsable de sus propias decisiones, pero que yo también tenía que ver mi parte, ver cómo mis acciones habían contribuido, y que si yo no lo hacía, iba a seguir perdiendo gente, porque nadie podía vivir bajo ese nivel de control, bajo ese nivel de necesidad. Le dije que él estaba siendo cruel, que me estaba abandonando igual que su papá. Me dijo que él no me estaba abandonando, que solo estaba poniendo límites, límites que debió haber puesto hace mucho tiempo, y que si yo no podía respetar esos límites, entonces sí, él se iba a tener que alejar completamente, porque él también merecía tener paz, también merecía ser feliz, y no podía ser feliz si siempre estaba preocupado por mí, por si yo estaba bien, por si yo estaba enojada, por si yo me sentía abandonada. Y ahí fue cuando algo en mí se quebró. Me di cuenta de que él tenía razón. Me di cuenta de que yo había pasado tanto tiempo tratando de no perderlo, que lo había empujado más y más lejos, que cada cosa que hice para mantenerlo cerca lo alejó más, y que ahora era demasiado tarde. Ya lo había perdido. No importaba si me quedaba en esa casa o no. Ya no era mi hijo de la forma en que yo quería que fuera. Ya no me necesitaba de la forma en que yo necesitaba ser necesitada.
Pero aún tenía rabia, rabia contra ella, porque aunque todo lo que mi hijo dijera fuera verdad, ella había sido quien lo había empujado a verlo. Ella había sido quien había destruido lo poco que nos quedaba. Le dije eso. Le dije que ella era una manipuladora, que ella había usado sus miedos y sus inseguridades para voltear a mi hijo contra mí. Mi hijo me dijo que no, que ella solo le había dado el espacio para ver lo que siempre había estado ahí, que ella no inventó nada, solo señaló lo que él ya sabía pero no quería ver. Entonces ella entró en la sala, me miró y esta vez no había rabia en su cara. Había algo peor, había lástima. Me dijo que entendía por qué yo había hecho lo que hice, que ella había investigado, que sabía lo de mi divorcio, lo de mi prima, cómo mi familia me había dado la espalda y que entendía el dolor, pero que ese dolor no me daba derecho a controlar a mi hijo, a arruinar su matrimonio. Hacer de su vida un infierno solo porque yo no podía estar sola. Le dije que ella no entendía nada. Me dijo que sí entendía, que su propia madre había sido así, controladora, asfixiante, haciendo todo sobre ella y que ella había pasado años en terapia, tratando de sanar de eso, tratando de poner límites, tratando de no repetir esos patrones. Y que cuando conoció a mi hijo y me conoció a mí, vio los mismos patrones y supo que si no hacía algo, mi hijo iba a terminar igual que ella, lleno de culpa, incapaz de tomar decisiones, viviendo su vida para complacer a alguien más. Me dijo que por eso había sido tan dura, porque sabía que si era amable, yo iba a usar esa amabilidad. Iba a encontrar formas de manipular y que tenía que ser firme, incluso cruel, para poder sacar a mi hijo de ahí. Le dije que ella no tenía derecho. Me dijo que como su esposa sí tenía derecho, que su trabajo era protegerlo, incluso de su propia madre si era necesario. Le pregunté si se sentía bien destruyendo familias. Me dijo que no estaba destruyendo nada, que yo ya había hecho eso, que ella solo estaba tratando de salvar lo que quedaba, y que si yo realmente amaba a mi hijo, lo dejaría ir. Le dejaría tener su vida, su matrimonio, su felicidad, sin mi peso, sin mi necesidad, sin mi control. Mi hijo me tomó la mano. Me dijo que podíamos hacer esto diferente, que yo podía buscar ayuda, ir a terapia, trabajar en mí misma, y que si yo hacía eso, si yo realmente cambiaba, tal vez podríamos tener una relación, diferente a la que teníamos, pero una relación. Le pregunté qué pasaba si yo no quería cambiar, si yo pensaba que no había nada malo conmigo. Me dijo que entonces él se tenía que ir, completamente, porque no podía seguir así. Le dije que me estaba chantajeando. Me dijo que no, que me estaba dando una opción, cambiar o perderlo. Y que esa era la misma opción que yo le había dado a él toda su vida. Solo que ahora él era quien tenía el poder. Él era quien decidía. Y yo finalmente entendía cómo se había sentido él todos esos años. Atrapado, sin opciones reales, haciendo lo que tenía que hacer para mantener la paz. Entonces ella dijo algo más. Me dijo que había reportado la situación a servicios sociales, que les había mostrado evidencia de cómo yo estaba actuando, de cómo estaba invadiendo su privacidad, controlando, manipulando. Le pregunté qué evidencia. Me dijo que tenía grabaciones de conversaciones donde yo amenazaba con quitarles el dinero, donde yo les decía que sin mí no eran nada, donde yo entraba a su cuarto sin permiso, donde yo movía sus cosas, y que un trabajador social iba a venir a evaluarme, a evaluar si yo estaba en condiciones de vivir sola o si necesitaba supervisión. No podía creer lo que estaba escuchando. Le pregunté si me estaba amenazando con internarme. Me dijo que no era una amenaza, que era una preocupación legítima, que mi comportamiento no era normal,
que necesitaba ayuda y que si yo no buscaba ayuda por mi cuenta, ellos iban a tener que tomar medidas. Por mi propio bien, dijo. Por mi propio bien. Y ahí entendí. Entendí que ella había estado planeando esto desde hace mucho. Que cada cosa que yo había hecho, ella la había documentado. Cada comentario, cada acción, cada momento donde yo había cruzado la línea. Y que ahora tenía suficiente para hacer que yo pareciera inestable. Para hacerme ver como alguien que no podía cuidar de sí misma. Y la parte más aterradora era que tal vez tenía razón. Tal vez yo sí necesitaba ayuda, pero no de la forma en que ella lo decía. No para controlarme, sino para sanar, para dejar ir, para aprender a estar sola sin sentir que me estaba muriendo. La trabajadora social vino 2 semanas después. Se sentó conmigo en la sala, hizo preguntas, muchas preguntas, sobre mi vida, mis relaciones, mi salud mental. Le conté todo. Le conté sobre el divorcio, sobre cómo me quedé sola, sobre cómo crié a mi hijo, sobre cómo le di todo y sobre cómo ahora me estaban echando. Ella escuchó. No me interrumpió. Solo tomaba notas. Después habló con mi hijo, con ella. Habló con cada uno por separado. Y al final me dijo que tenía que escribir un reporte, que iba a recomendar que yo buscara ayuda profesional, que había patrones de comportamiento preocupantes, que yo mostraba signos de ansiedad, de abandono, de comportamiento controlador, pero que no pensaba que yo fuera un peligro, ni para mí ni para otros, solo que necesitaba apoyo. Me dijo que ellos no podían obligarme a ir a terapia, pero que si yo quería tener alguna relación con mi hijo, era algo que debía considerar. Me dio números de terapeutas, de grupos de apoyo. Me dijo que había ayuda disponible si yo la quería. Le pregunté qué pasaba si yo no buscaba ayuda. Me dijo que esa era mi decisión, pero que mi hijo también tenía el derecho de poner límites. Y que si esos límites incluían no verme, eso también era válido. Mi hijo me dijo que había encontrado un departamento para mí, cerca de donde ellos vivían. Un lugar pequeño pero bonito. Me dijo que él me iba a ayudar con el primer mes de renta y que después yo iba a tener que arreglármelas. Le pregunté con qué iba a pagar. Me recordó que yo tenía mi pensión, que yo tenía ahorros, que había gastado mucho en su casa, pero que todavía tenía algo, y que podía trabajar medio tiempo si necesitaba más. Le pregunté si esto era de verdad, si de verdad me estaba echando. Me dijo que no me estaba echando, me estaba ayudando a empezar de nuevo, a tener mi propia vida, y que si yo hacía el trabajo, si yo buscaba ayuda, si yo cambiaba, tal vez podríamos reconstruir algo, pero que tenía que ser diferente. Yo tenía que ser diferente. Firmé el contrato del departamento 3 días después. Mi hijo me ayudó a mudarme. Ella no fue. Se quedó en la casa. No quiso despedirse. Mi hijo me dijo que necesitaba tiempo, que estaba cansada, que había sido mucho para ella. Le pregunté si ella me odiaba. Me dijo que no, que ella solo estaba cansada y que tal vez con el tiempo podría perdonar, pero que no lo sabía y que no podía prometerme nada. Pasé la primera noche en ese departamento llorando por todo lo que había perdido, por todo lo que había destruido yo misma, porque aunque ellos tenían razón en muchas cosas, yo también tenía razón en algo. Yo sí había dado mucho, yo sí había sacrificado mucho, pero lo había dado de la forma equivocada, con las razones equivocadas. Y ahora estaba pagando por eso. Mi hermana me llamó cuando se enteró. Me preguntó cómo estaba. Le dije que mal. Me dijo que podíamos hablar si yo quería, que ella había pasado por algo parecido con nuestra madre, que entendía los patrones. Le pregunté por qué nunca me había dicho nada. Me dijo que lo había intentado, pero que yo nunca había querido escuchar,
que siempre me ponía a la defensiva y que eventualmente ella dejó de intentar. Me preguntó si estaba yendo a terapia. Le dije que no. Me dijo que lo considerara, que ella había ido y le había ayudado mucho. No es fácil ver tus propios patrones, especialmente los que vienen de tu familia, pero que es posible y que vale la pena. Le pregunté si ella pensaba que yo era una mala persona. Me dijo que no, que yo era una persona herida haciendo cosas heridas, y que eso era diferente. Los vecinos de la casa empezaron a preguntarle a mi hijo por mí. Él les decía que yo me había mudado, que necesitaba mi propio espacio. Algunos entendieron, otros no. Algunos le dijeron que cómo podía hacer eso, echar a su propia madre. Él no explicaba, solo decía que era complicado y que era decisión nuestra. Financieramente fue difícil al principio. Yo tenía mi pensión, pero no era mucho. Los ahorros que me quedaban se iban rápido en renta y comida. Empecé a buscar trabajo. Conseguí algo en una tienda, medio tiempo. No pagaba mucho, pero ayudaba. Y me daba algo que hacer. Algo en que enfocarme que no fuera mi hijo. Mi hijo y ella pudieron pagar la hipoteca. Resulta que sí podían. Solo tenían que ajustar algunas cosas, vivir más sencillo. Pero podían. Y yo me di cuenta de que tal vez nunca realmente me necesitaron. No de la forma en que yo pensaba. Que yo había creado esa necesidad en mi mente para sentirme importante, para sentirme necesaria. Dejé de pagar la hipoteca de la casa, obviamente. Y fue raro porque durante 5 años eso había sido mi ancla, mi forma de estar conectada. Y ahora no estaba más. Y me sentí perdida, pero también un poco aliviada porque ya no tenía que usar eso. Ya no tenía que recordarles lo que yo había hecho. Ya no tenía ese peso. Mi hijo me visitaba una vez cada 2 semanas al principio. Venía, se quedaba 1 hora, se iba. No hablábamos de nada profundo, solo cosas superficiales, el clima, el trabajo, su vida. Yo trataba de no hacer preguntas muy personales, de no meterme, pero era difícil, porque yo quería saber todo. Quería saber cómo estaban, si estaban bien, si ella todavía me odiaba, pero me aguantaba, porque sabía que si presionaba a él iba a dejar de venir. Después de 2 meses le pregunté si podíamos hablar. ¿De verdad, hablar? Me dijo que sí. Le dije que había estado pensando sobre todo lo que había pasado y que él tenía razón en muchas cosas, que yo sí lo había controlado, que yo sí había usado el dinero como forma de mantenerlo cerca y que lo sentía. De verdad lo sentía. No estaba pidiendo que él me perdonara, solo quería que supiera que yo lo veía ahora, que veía lo que había hecho y que estaba tratando de ser diferente. Me preguntó si estaba yendo a terapia. Le dije que no, todavía. Me preguntó por qué. Le dije que me daba miedo. Miedo de lo que iba a encontrar. Miedo de ver más cosas feas sobre mí. Me dijo que entendía, pero que si yo quería cambiar de verdad necesitaba ayuda, que yo sola no iba a poder. Le dije que lo iba a pensar. Empecé a ir a terapia 3 semanas después. Fue más difícil de lo que pensaba. La terapeuta me hacía ver cosas que yo no quería ver. Me hacía hablar de mi infancia, de mi matrimonio, de cómo mi mamá también había sido controladora, de cómo yo había jurado que nunca iba a ser como ella y cómo terminé siendo exactamente igual. Me hacía llorar cada sesión. Pero también empecé a entender cosas. Empecé a ver los patrones, de dónde venían y cómo romperlos. Le conté a mi hijo que estaba yendo a terapia. Vi algo en su cara, algo que no había visto en mucho tiempo. Esperanza. Me preguntó cómo iba. Le dije que difícil, pero que estaba aprendiendo. Me dijo que él estaba orgulloso de mí, y eso me hizo llorar, porque hacía mucho que no escuchaba eso de él. Las visitas empezaron a ser más largas, más genuinas. Hablábamos de cosas reales. Él me contaba sobre su trabajo, sobre sus planes, y yo escuchaba. De verdad escuchaba, sin tratar de meter mi opinión, sin tratar de controlar. Solo escuchaba y dejaba que él decidiera qué compartir y qué no. Un día me preguntó si quería conocer el perro que habían adoptado. Ellos 2, juntos. Le dije que sí,
Fui a la casa. Su casa. Nuestra casa. Bueno, su casa. Ella estaba ahí. Nos miramos. No dijimos nada al principio. Solo nos miramos. Y entonces ella me dijo hola. Así simple. Hola. Le dije hola de vuelta. Mi hijo me mostró el perro. Jugamos con él un rato y entonces me tuve que ir. Pero fue un comienzo. Un pequeño comienzo. Después de eso ella empezó a estar ahí cuando mi hijo me visitaba. Al principio solo estaba en la sala, mientras él y yo hablábamos en la cocina. Pero poco a poco empezó a unirse, a decir cosas, a ser parte de la conversación. Y yo me di cuenta de que ella no era el monstruo que yo había pintado en mi mente. Era solo una persona que había estado tratando de proteger a su esposo de la forma en que ella sabía cómo. Un día le pedí hablar con ella, a solas. Mi hijo pareció nervioso, pero dijo que sí. Ella y yo nos sentamos. Le dije que quería disculparme por todo, por cómo la había tratado, por cómo la había hecho sentir en su propia casa, por usar el dinero como arma, por ser controladora, por no respetar sus límites. Ella no dijo nada por un momento, solo me miró. Y entonces me dijo que ella también lo sentía, que había sido dura, más dura de lo necesario, pero que había sentido que no tenía opción, que era yo o su matrimonio, y que ella había elegido su matrimonio. Le dije que lo entendía y que ella había tomado la decisión correcta, que si ella no hubiera hecho lo que hizo, yo habría seguido, habría destruido su relación, habría destruido a mi hijo, y que aunque me dolía admitirlo, ella había hecho lo correcto. Ella me dijo que no era blanco y negro, que las dos habíamos hecho cosas mal, pero que las dos también teníamos razones y que tal vez podíamos aprender de esto. Las dos. Empezamos a hablar más, poco a poco. No éramos amigas, probablemente nunca lo seríamos, pero teníamos respeto, teníamos entendimiento, y eso era suficiente. Han pasado 2 años desde que me mudé. Mi vida ahora es diferente, muy diferente. Vivo sola, trabajo en la tienda, voy a terapia cada semana y veo a mi hijo una vez por semana. A veces con ella, a veces solo. Hice amigos en el trabajo, mujeres de mi edad. Salimos a veces, tomamos café, vamos al cine. Al principio me sentía rara porque había pasado tanto tiempo sin tener vida propia, pero poco a poco me acostumbré y empecé a disfrutarlo, a disfrutar tener algo que era solo mío. Mi hijo me llamó hace un mes, me dijo que ella estaba embarazada, que iba a ser abuela. Me preguntó cómo me sentía con eso. Le dije la verdad, le dije que estaba feliz, pero también asustada de volver a los mismos patrones, de ser con mi nieto como había sido con él. Me dijo que lo entendía, pero que él iba a ayudarme, que íbamos a poner límites claros desde el principio, y que si yo los respetaba, iba a poder ser parte de la vida del bebé. Pero si no, él iba a tener que proteger a su hijo como ella lo había protegido a él. Y yo le dije que sí, que iba a respetar los límites, que iba a ser diferente, porque ya había perdido mucho y no quería perder esto también. No quería perder a mi nieto antes de conocerlo, no quería perder más de mi hijo. Ya había perdido suficiente. Mi terapeuta me preguntó la semana pasada cómo me sentía con todo. Le dije que estaba bien, que no era la vida que había imaginado vivir con mi hijo, ver a mi nieto todos los días, ser parte de todo, pero que esta vida también estaba bien. Era más solitaria, pero era más honesta, más saludable. Y yo estaba aprendiendo a estar sola, sin sentir que me estaba muriendo. Todavía tengo días malos, días donde extraño la casa, donde extraño ser necesaria, donde extraño el control. Pero esos días son menos ahora. Y cuando vienen, sé qué hacer. Llamo a mi terapeuta, llamo a una amiga, salgo a caminar, hago algo, cualquier cosa que no sea llamar a mi hijo y hacerlo sobre mí.
Porque eso es lo que he aprendido, que mi vida no puede ser sobre mi hijo, que él tiene su vida y yo tengo que tener la mía. Y que eso no significa que no nos amemos, solo significa que nos amamos de una forma más sana, una forma con límites, con respeto, con espacio. No sé qué va a pasar cuando nazca el bebé. No sé si voy a poder mantenerme firme, si voy a poder no caer en los mismos patrones, pero voy a intentar. Voy a hacer el trabajo, porque aunque la forma en que llegué aquí fue dolorosa, la verdad es que necesitaba llegar aquí. Necesitaba perder el control para aprender a soltar. Necesitaba perderlo todo para poder empezar a construir algo real. Si estás escuchando esto y te ves en mi historia, quiero que sepas algo. No es fácil admitir que estabas equivocada. No es fácil ver que tus acciones, aunque venían del amor, estaban lastimando a la gente que amas. Pero es necesario. Porque si no lo ves, si no lo admites, vas a seguir perdiendo gente, vas a seguir destruyendo relaciones y vas a terminar sola de verdad. No porque alguien te abandonó, sino porque tú los empujaste lejos. Y si estás del otro lado, si eres la persona que está siendo controlada, que está siendo manipulada con dinero o con culpa o con cualquier cosa, tienes derecho a poner límites, tienes derecho a protegerte, incluso si la persona que te está lastimando es tu mamá o tu papá o alguien que amas, porque el amor no debería asfixiar, el amor no debería controlar, el amor debería darte libertad, no atarte. Aprendí que el dinero nunca debió ser mi forma de conectar con mi hijo. Debió ser amor, amor real, el tipo de amor que deja ir, que confía, que respeta. Y perdí años porque no entendía eso. Perdí tiempo precioso con mi hijo porque estaba tan ocupada tratando de controlarlo que olvidé disfrutarlo. No te estoy diciendo que es fácil cambiar. No lo es. Llevo 2 años trabajando en esto y todavía tengo días donde quiero volver a lo mismo, donde quiero llamar a mi hijo 20 veces, donde quiero aparecer en su casa sin avisar, donde quiero tomar decisiones por él. Pero me detengo, respiro y recuerdo que si hago eso, voy a perderlo otra vez. Y esta vez, tal vez para siempre. Así que si hay algo que puedes sacar de mi historia, es esto. Los patrones se pueden romper, pero solo si tú eliges romperlos. Solo si tú haces el trabajo. Solo si tú admites que necesitas cambiar. Y no va a pasar de la noche a la mañana, pero puede pasar si tú quieres que pase. Y a mi nuera, si algún día escuchas esto, quiero que sepas que... Gracias. Sé que suena raro, pero gracias por tener el valor de poner límites cuando yo no podía, por proteger a mi hijo cuando ni yo misma sabía que lo estaba lastimando, por ser lo suficientemente fuerte para hacerlo difícil. Fuiste más valiente que yo, y aunque el camino fue doloroso, me trajiste a donde necesitaba estar. Espero que si alguien está pasando por algo parecido, comparte esta historia, porque tal vez alguien más necesita escucharla. Tal vez alguien más necesita saber que no está solo, que los patrones se pueden romper y que nunca es demasiado tarde para cambiar. Aunque duela, aunque sea lo más difícil que hayas hecho, vale la pena. Por las personas que amas y por ti mismo. Gracias por escuchar mi historia. Y por favor, si conocen a alguien que esté pasando por algo así, compartan esto. Porque a veces lo único que necesitamos es saber que no estamos solos, que otras personas lo han vivido y que del otro lado hay esperanza. Esta historia está basada en hechos reales, pero algunos detalles han sido modificados para proteger la identidad de las personas involucradas. Cuídate mucho y recuerda que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo.